El blanco busca el control central hipermoderno, manteniendo un equilibrio dinámico. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C5, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E3 para afianzar el control posicional. El blanco refuerza la estructura de peones central y mantiene la ventaja posicional. Las negras preparan el fianqueto del alfil y mantienen el equilibrio dinámico. La jugada el caballo a la casilla C3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla A5 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D6 para afianzar el control posicional. Las negras desarrollan el alfil, logrando equilibrio dinámico y consolidando la posición. El blanco realiza un movimiento sólido, reforzando el flanco de dama y manteniendo la igualdad. Las negras desarrollan el caballo, una jugada estándar que mantiene el equilibrio dinámico. El blanco consolida su fianqueto, manteniendo la igualdad posicional. Las negras preparan el desarrollo del alfil de rey, solidificando la posición. La jugada el peón a la casilla B3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Permitiendo el caballo a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Las negras desarrollan el caballo, una jugada sólida que mantiene el equilibrio dinámico. El blanco coloca el alfil en una diagonal larga, manteniendo la igualdad. Las negras desafían el centro, manteniendo la igualdad posicional. La jugada el caballo a la casilla A4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón de la columna C captura en la casilla D5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Permitiendo el caballo a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla B2, capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla B2, de un intercambio favorable. Posibilitando el alfil a la casilla F5 para afianzar el control posicional. Las negras capturan, solidificando su ventaja y manteniendo el control. El blanco recaptura,
manteniendo el equilibrio dinámico pese al intercambio. La jugada el peón a la casilla D4 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. El blanco desarrolla activamente, manteniendo la igualdad. Las negras mejoran la actividad de la dama, manteniendo su posición. El blanco busca explotar debilidades, manteniendo su ligera ventaja. Las negras desafían el control central del blanco, manteniendo su posición. El blanco refuerza su cadena de peones, manteniendo su ventaja. Las negras avanzan en el centro, manteniendo su posición. El blanco abre líneas, manteniendo su ventaja. Las negras recapturan, desarrollando y manteniendo la igualdad. El blanco simplifica la posición, manteniendo la igualdad. Las negras recapturan, desarrollando la dama y manteniendo la igualdad. El blanco desafía la estructura de peones negra, manteniendo su ventaja. Las negras capturan, abriendo columnas y manteniendo su posición. El blanco prepara un avance en el flanco de dama, manteniendo su ventaja. Las negras capturan, abriendo líneas y manteniendo su posición. La jugada la torre captura en la casilla A3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla D6 para afianzar el control posicional. La jugada enroque corto de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, abriendo paso a la dama a la casilla A4 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el alfil a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la dama captura en la casilla A5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A5, debilitando la estructura defensiva rival. El blanco reposiciona la dama agresivamente, manteniendo su ventaja. Las negras centralizan la dama, manteniendo su posición. Con OO, el blanco enroca por seguridad, manteniendo la igualdad. Las negras realizan un movimiento profiláctico sólido, manteniendo su estructura. El blanco activa la torre, manteniendo su ventaja. La jugada la dama captura en la casilla C4 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida,
abriendo el camino a el alfil a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla C1 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla A3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a el alfil a la casilla D5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla G7 para afianzar el control posicional. Las negras desafían activamente al blanco, manteniendo la igualdad. El blanco refuerza el control central, manteniendo la igualdad. Las negras desarrollan, manteniendo la igualdad. El blanco reposiciona la torre activamente, manteniendo la igualdad. Las negras mejoran la actividad de la dama, manteniendo la igualdad. El blanco captura, un intercambio sólido que mantiene la igualdad. Las negras recapturan, manteniendo el equilibrio dinámico. El blanco recaptura, simplificando la posición y manteniendo la igualdad. Las negras simplifican, manteniendo la igualdad. El blanco recaptura, entrando en el final con igualdad. La jugada el alfil a la casilla E6 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla G7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla C7 con jaque. Ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a la torre a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla C5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla D6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla B7. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a la torre de la columna F a la casilla D8. Lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D8 con jaque. Debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D8, capturando material clave. Abriendo el camino a el peón a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. Las negras activan la torre, manteniendo la igualdad. El blanco captura, ganando un peón y manteniendo su ventaja. Las negras mejoran la colocación de la torre, manteniendo la igualdad. El blanco refuerza el flanco de dama, manteniendo la igualdad. Las negras activan el rey, manteniendo la igualdad. La jugada el rey a la casilla F2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla D8. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a la torre captura en la casilla D8, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas.
posibilitando la torre a la casilla E7 para afianzar el control posicional. La jugada la torre captura en la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a la torre captura en la casilla D8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D8, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la torre captura en la casilla D2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A5, debilitando la estructura defensiva rival. El blanco recaptura, manteniendo la igualdad en el final. Las negras crean espacio en el flanco de dama, manteniendo la igualdad. La jugada el alfil a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla C6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la torre a la casilla B8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. Las negras activan el alfil, manteniendo la igualdad. El blanco activa la torre, manteniendo la igualdad. Las negras avanzan en el flanco de dama, manteniendo la igualdad. El blanco solidifica la estructura de peones, manteniendo la igualdad. Las negras centralizan la torre, manteniendo la igualdad. El blanco da jaque, manteniendo la igualdad. Las negras centralizan el rey, manteniendo la igualdad. El blanco centraliza el rey, manteniendo la igualdad. Las negras avanzan el rey, manteniendo la igualdad. El blanco centraliza el rey, manteniendo la igualdad. Las negras centralizan el rey, manteniendo la igualdad. El blanco expande en el centro, manteniendo la igualdad. Las negras crean espacio, manteniendo la igualdad. El blanco solidifica el centro, manteniendo la igualdad. Las negras mejoran la colocación de la torre, manteniendo la igualdad. El blanco da jaque, manteniendo la igualdad. Las negras maniobran el rey, manteniendo la igualdad. El blanco captura, simplificando y manteniendo la igualdad. Las negras avanzan el peón, manteniendo la igualdad. El blanco reposiciona el alfil, manteniendo la igualdad. Las negras mejoran la actividad de la pieza, manteniendo la igualdad. El blanco da jaque, manteniendo la igualdad. La jugada el alfil a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla D6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla A7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla H8 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla A6 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla C3 para afianzar el control posicional. El blanco centraliza el alfil, manteniendo la igualdad. Las negras avanzan el peón del flanco de dama, manteniendo la igualdad. El blanco prepara el ataque, manteniendo la igualdad. Las negras dan jaque, manteniendo la igualdad.
El blanco previene avances de peones, manteniendo la igualdad. Las negras activan la torre, manteniendo la igualdad. El blanco reposiciona el alfil, manteniendo la igualdad. Las negras capturan, abriendo líneas y manteniendo la igualdad. El blanco recaptura, manteniendo la igualdad. Las negras mejoran la actividad de la pieza, manteniendo la igualdad. El blanco reposiciona la torre, manteniendo la igualdad. Las negras centralizan el rey, manteniendo la igualdad. El blanco centraliza el rey, manteniendo la igualdad. Las negras activan la torre, manteniendo la igualdad. El blanco da jaque, manteniendo la igualdad. Las negras maniobran el rey, manteniendo la igualdad. El blanco reposiciona la torre, manteniendo la igualdad. Las negras dan jaque, manteniendo la igualdad. El blanco centraliza el rey, manteniendo la igualdad. La jugada la torre a la casilla E8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla H7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla A8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla G7 para afianzar el control posicional. El blanco centraliza el rey, manteniendo la igualdad. La jugada el alfil a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el rey a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla E3, debilitando la estructura defensiva rival. Esto se complementa con la torre a la casilla H7 con jaque. Ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D5 para afianzar el control posicional. El blanco reposiciona la torre activamente, manteniendo su ventaja. Las negras centralizan el rey, manteniendo su posición. El blanco controla activamente la columna, manteniendo la igualdad. La jugada el alfil a la casilla D5 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla B8 con jaque. Ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando lugar a el rey captura en la casilla A3, de un intercambio favorable. Permitiendo la torre a la casilla A8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla B2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla H8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla C4 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil captura en la casilla D5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla A3. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el alfil captura en la casilla A2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A2, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla E3, capturando material clave. Abriendo el camino a el rey a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas.
con lo cual llega la torre captura en la casilla G3, debilitando la estructura defensiva rival. Las negras recapturan, solidificando su estructura pero enfrentando un final perdido. El blanco captura, consolidando su ventaja material. La jugada la torre a la casilla B8 con jaque de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla D6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Abriendo paso a la torre a la casilla A6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la torre captura en la casilla E3, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre a la casilla A3 para afianzar el control posicional. El blanco asegura la posición del rey, manteniendo una ventaja decisiva. La jugada la torre a la casilla G8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla E2 para afianzar el control posicional. El blanco da jaque, manteniendo una ventaja decisiva. Las negras mueven el rey, pero mantienen su posición perdida. La jugada la torre a la casilla A6 con jaque de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla E5 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el rey a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla G3 con jaque, capturando material clave. Abriendo el camino a el rey a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E4. Debilitando la estructura defensiva rival. Las negras reposicionan el rey, manteniendo la igualdad. El blanco avanza el peón, manteniendo la igualdad. Las negras capturan, simplificando y manteniendo la igualdad. El blanco da jaque, manteniendo la igualdad. La jugada el rey a la casilla F7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla D7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el rey a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla G2 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla H2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla F6 para afianzar el control posicional. El blanco centraliza el rey, manteniendo una ventaja decisiva. Las negras maniobran la torre, manteniendo su posición perdida. El blanco ataca activamente, manteniendo una ventaja decisiva. La jugada el rey a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico.
dando paso a el peón a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla E4, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla C5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla D6 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla E6 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla F7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla G5 para afianzar el control posicional. Las negras mejoran la colocación de la torre, manteniendo su posición perdida. El blanco consolida el ataque, manteniendo una ventaja decisiva. Las negras reposicionan el rey, manteniendo su posición perdida. El blanco da jaque, manteniendo una ventaja decisiva. Las negras reposicionan el rey, manteniendo su posición perdida. El blanco centraliza el rey, manteniendo una ventaja decisiva. La jugada la torre a la casilla A1 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D1 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C1 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla A1 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo la torre a la casilla E6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. El blanco continúa el ataque, manteniendo una ventaja abrumadora. Las negras dan jaque, manteniendo su posición perdida. El blanco centraliza el rey, manteniendo una ventaja abrumadora. Las negras dan jaque, manteniendo su posición perdida. El blanco centraliza el rey, manteniendo una ventaja abrumadora. La jugada la torre a la casilla D1 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla B1 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C1 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla D7 para afianzar el control posicional. El blanco centraliza el rey, manteniendo una ventaja abrumadora. Las negras dan jaque, manteniendo su posición perdida. El blanco centraliza el rey, manteniendo una ventaja abrumadora. La jugada el rey a la casilla F7 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla C5, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad,
permitiendo el rey a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla E7 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla E6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla D7 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E7 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a la torre a la casilla F5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla G7 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, abriendo paso a la torre a la casilla E7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla F4, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla E5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E4 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla E7 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el rey a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón de la columna F captura en la casilla E4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, abriendo paso a la torre a la casilla E7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla E4, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla E8 para afianzar el control posicional. El blanco mantiene la ventaja abrumadora. Las negras intentan contrajuego, manteniendo su posición perdida. El blanco da jaque, manteniendo la ventaja abrumadora. Las negras reposicionan el rey, manteniendo su posición perdida. El blanco da jaque mate, asegurando una victoria decisiva.